Todos, gracias por venir. Gracias especialmente, antes de nada, a nuestros ponentes. Tenemos un elenco de ponentes muy cualificado y estamos muy orgullosos de ello. Bienvenidos al primer desayuno temático de Synthesis. Bueno, realmente el primer desayuno temático en España, porque ya hemos hecho otros, pero fuera de aquí. El objetivo de esta iniciativa no es dar autobombo de todo lo que Synthesis está creciendo y todo lo bien que nos va y la tecnología que tenemos, sino proponer o someter a discusión algunos aspectos dentro de una determinada industria que nosotros consideramos interesantes y siempre desde un prisma orientado a lo que es para nosotros innovación y otras formas de ver las cosas y de innovar en cada una de las industrias en las que participamos. Antes de nada voy a dar las gracias también a la IAB y a Agora News por el apoyo a la hora de lo que es montar el evento y sin más dilación, y aunque sea en un par de minutos si quiero, no desaprovechar la ocasión para contaros un poco la evolución que hemos tenido estos 2 últimos años y en particular en la industria de los contenidos y la televisión. Creo que muchos de los que estáis aquí habéis sufrido el acoso y derribo de Juan Moral y mío, mayoritariamente, para intentaros convencer principalmente de una idea. Y es que para nosotros, o nuestro objetivo como empresa de tecnología, es ayudaros y convenceros, y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, con más o menos resistencia en cada uno de los clientes a los que vamos, de la idea de que no es, o pretendemos haceros entender que no es tan importante cuantificar cuánto habla el consumidor cuando se está enfrentando a un contenido, sino que realmente lo interesante y en lo que nosotros nos centramos es ayudaros a entender qué es lo que está diciendo el consumidor cuando está consumiendo un contenido. Y ese qué es lo que está diciendo el consumidor cuando está consumiendo un contenido, nosotros luego lo aplicamos a un montón de ámbitos, desde el punto de vista de marketing, comunicación, desde el punto de vista de doble pantalla, de contenido digital. Pero en el fondo todo se resume en eso, en que yo recuerdo muchas reuniones al inicio de montar esta organización en las que me comparaban el trabajo de Synthesis con otras plataformas dedicadas a cuantificar las conversaciones, que de hecho son, por supuesto, perfectamente loables y valiosas, pero que dan otro tipo de valor. Nosotros, además de esa parte cuantitativa, ayudamos a entender lo que dice el consumidor. Y con esta base es con la que convocamos este evento, convocamos 2 mesas redondas para poder discutir con personas muy cualificadas dentro de la industria en cómo ellos utilizan el poder que supone entender al consumidor que está viendo un contenido, ya sea en tiempo real, que muchas veces son acciones que se hacen en tiempo real, o ya sea después de la emisión del contenido. ¿Entendido? Entonces, somos una empresa de tecnología, nos basamos en estudiar principalmente Twitter, y lo que os pido es que todas las dudas, preguntas, sugerencias, cuestiones que se os ocurran, utilicéis el hashtag otra forma de ver televisión y a ver si todos conseguimos darle una amplificación notoria y utilizaremos esa fuente también para recoger las preguntas o las opiniones más destacadas. Y esto es todo. Os dejo con Juan Morali, que es el responsable de contenidos y entretenimiento de Synthesis. Gracias, Borja. Bueno, efectivamente, muchas gracias por estar aquí hoy. Yo lo primero que quería decir es que, como decía Borja, realmente lo que estamos intentando es investigar, seguir investigando sobre qué impacto y qué, de alguna manera, cómo de útil o de no útil pueden resultar en algún momento los datos que nosotros estamos dando desde las redes sociales, que estamos captando pues, todos de las maneras que mejor podemos. Pero en nuestro caso, realmente lo que hoy queremos debatir es si realmente este tipo de información, ya solo hace una semana estaba sentado en una mesa con centros de investigación y era la gran pregunta. Decían, bueno, nosotros investigamos, tenemos muchas herramientas muy tradicionales y que nos sirven de muchas formas. ¿Hasta qué punto estas nuevas herramientas y estos nuevos datos son útiles también y vienen a complementar información importante a la hora de tomar decisiones respecto a lo que es el consumidor? Y hoy, pues, muy concretamente, en el ámbito de los contenidos, nos parecía que había que enfocar precisamente ese tipo de pregunta y decir, bueno, muy bien, y desde el punto de vista de contenidos, ¿hasta qué punto las redes sociales son ya un indicador importante? La verdad es que hemos a modo un poco de arranque, si os parece, de la mesa, que lo que pretendo es que sea muy dialogada, o sea, que mi intención es que os interrumpáis un poco unos a otros y que podáis hacer reflexiones
Están con nosotros hoy, voy a proceder a las presentaciones para que no se me olvide. Tenemos a César González, que hemos puesto para despistar aquí en la extrema derecha de la mesa, a la sexta. Director de contenidos y Soy Maruenda hoy. Voy a interrumpir. Director de informativos. No me dejas hablar. Y deportes. Perdóname. Luego me voy. Tenemos a Jaime Guerra, que es el director general de Zeppelin Televisión. A mi izquierda tenemos a José Isasa, que es director de comunicación de Shine Iberia. Y luego, por otro lado, tenemos a Pablo Romero, también a mi izquierda más cercano, que es el director de contenidos de Yombi. De alguna forma son representantes de distintos, ya sean plataformas, canales, productos, productoras. Queríamos que hubiera un poco de representación de todo. Y en este caso pues hemos conseguido tener desde una plataforma online, una OTT, en fin, hasta una productora, otra productora con dos productos muy potentes, como puede ser un Gran Hermano, puede ser un MasterChef, que como sabéis tienen una potencia y un impacto enorme en redes sociales, y ahora veremos hasta qué punto. Y por supuesto, pues toda la experiencia también de La Sexta, que en mucha de su programación incorpora de forma muy inteligente el uso de redes sociales. Vamos a ver unos datos muy rápidamente. Si me pasáis alguna diapo. Bueno, a priori lo que estábamos viendo aquí, lo que pretendemos con esta diapositiva es que viéramos un poco la evolución de lo que está ocurriendo. La última gala de Gran Hermano 15, el número de menciones que tuvimos, estuvieron en 333.000 menciones, la gala final, y nuestra primera gala este año ha estado ya en 356.000, o sea que realmente retomamos donde lo dejamos y parece que la tendencia es al alza, sin lugar a dudas. Con respecto a la gala de los premios Goya, que también estuvimos monitorizando en su momento, llegamos a tener unos picos de más de 3.600 menciones por minuto, o sea que también esa famosa gala que muchas veces es tan criticada o que parece que está un poco seguida, desde luego, desde el punto de vista de redes sociales, en lo que respecta al año pasado, era un absoluto éxito de conversación. Y una serie tan emblemática como Big Bang Theory puede llegar a dejar 100.000 menciones en un mes. Y estamos hablando exclusivamente de España. Siguiente, por favor. Por hacer referencia a algo mucho más reciente, respecto a lo que ha sido el debate de Pablo Iglesias y Albert Rivera en El Objetivo, que ha sido este pasado domingo, pues como podéis ver, tenían un promedio a la hora del programa en su momento de 360 menciones, y saltó a 29.700 menciones, es decir, que fue un programa, como sabéis, muy visto, muy seguido, destacó desde un punto de vista de audiencia, también de audímetros, podemos hablar de la medición tradicional y sin embargo también en redes sociales eso se ha reflejado de forma muy concreta. Lo cual va a ser un dato interesante porque precisamente muchas veces nos preguntamos hasta qué punto las redes sociales de alguna forma se corresponden con lo que luego dicen los audímetros, ¿no? Que es esa otra forma de medir televisión. Y en cuanto a lo que estáis viendo, a seguidores y detractores, realmente esto es más una característica de la medición cualitativa de Sentisys, que viene a decir que podemos identificar el contenido del mensaje y podemos entender pues, que estaban manifestándose a favor o en contra de esos personajes en el contenido de sus tweets. Siguiente diapositiva, por favor. Como otro dato importante, en este caso de Salvados, aquí La Sexta, como ves, sois un referente. El mockumentary que hizo Jordi, nos encontramos con que efectivamente había una serie de menciones, en este caso 1.700 menciones a las 22:27. Hemos identificado ese pico porque fue un momento muy importante y es en el momento en que parece que ya finalmente se desvela que aquello no era verdad. Y curiosamente es una cosa que estaba ocurriendo también en redes sociales, es decir, que ya empezaba la gente a identificar y empezaban a dar mensajes diciendo esto no se lo cree nadie, esto es una broma, esto es un fake. Es decir, que de alguna forma el rumor que se generó sobre la posible falsedad del documental ya estaba marcando de alguna manera en redes sociales la tendencia. Y luego ya cuando se confirma, efectivamente, bueno, tenemos una bonita anécdota y es que las curvas de audiencia encajan perfectamente con las curvas de actividad en redes sociales. O sea, se solapan perfectamente. Que eso pues, también es un dato bastante significativo. Y por último,
una serie de televisión como Big Bang Theory genera el 75% de su conversación, por lo menos en España, desde un dispositivo móvil. Esto ya prácticamente para nosotros en contenidos de televisión es lo habitual. No solemos estar en una interacción que esté por debajo del 75% respecto al canal móvil versus PC. O sea que el mobile ya sabemos que está ahí. Y bueno, por supuesto, cuando hacemos un análisis cualitativo, pues como veis podemos ver si son seguidores. Aquí os hemos puesto un rasgo. Un 83% del Big Bang Theory tienen entre 14 y 24 años. Por lo menos en la conversación que hemos podido detectar respecto a la conversación en España. Y bueno, pues si os parece abrimos un poco con estos datos, donde vemos que audiencias, ruido en redes sociales, de alguna forma se van solapando. Yo la primera cosa que diría es, cuando estamos empezando a hablar ya de centenares de miles de menciones durante un programa, durante una emisión, mi primera pregunta, y eso es lo que creo que podríamos atacar así para arrancar, esta dimensión que están tomando las redes sociales, ¿os parece a vosotros que es una dimensión, podríamos decir anecdótica, estamos en una especie de moda que pasará, creéis que es un indicador que viene para quedarse, y si viene para quedarse, ¿hasta qué punto es importante para vosotros? Bueno, pues mira, yo vengo de anoche de hacer un programa en prime time y acabar a las 2 menos cuarto de la madrugada, y un día más las redes sociales han estado ahí al otro lado pidiéndonos cosas y nosotros escuchándoles. Es algo constante desde Gran Hermano, ¿no? Sobre todo desde la edición pasada y esta. El público nos escribe, sabe que les escuchamos, eso es importante, sabe a quién dirigirse y nos pide cosas y sobre todo nos vigila, que esto es muy curioso. Se han hecho los dueños del formato, por ejemplo, en el caso de Gran Hermano. Ellos consideran casi que los que hacemos Gran Hermano somos los enemigos, somos los que queremos acabar con el programa, que hacemos cosas para que el programa se acabe y ellos no quieren que se acabe por nada del mundo, quieren que continúe y por ellos estaría todo el año Gran Hermano, ¿no? Entonces ellos nos dan muchos inputs y la verdad que muchas veces hemos tomado decisiones gracias a esos inputs que nos llegan a través de los Twitter, ¿no? Y nos damos cuenta rápida. Antiguamente, cuando no existía esta máquina, esta forma de trabajar, pues uno tenía idea pues por el dato del día siguiente, ¿no? Te levantabas y decías, has hecho un 20. Ah, pues qué buen dato, se supone que a la gente le ha gustado lo que hemos hecho. Ahora es que inmediatamente ya sabemos lo que estamos haciendo y si está gustando o no a una gran parte de los espectadores, ¿no? Y nos están diciendo, no, este vídeo no me ha gustado, pero cosas tan precisas como este vídeo no me ha gustado por el tratamiento que habéis dado, porque habéis hecho que la noticia que yo he visto en el 24 horas no sea así. O no me gusta nada este concursante o no me gusta nada este comentario de un colaborador. Es muy estresante trabajar así, es verdad, porque es muy estresante, porque ya es una paranoia continua, porque cuando ves sobre todo que no es un mensaje, sino que son muchos mensajes a los que se está refiriendo la audiencia social, pues te lo haces mirar, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor es verdad esto, ¿no? Vamos a dar una vuelta. Y lo que sí es verdad que son muy agradecidos. En cuanto les dices, o la presentadora Mercedes Milá los jueves les dice algo que se refiere a ellos, que saben que les estamos escuchando, ya es avalancha de comentarios, ya es estamos aquí, nos estáis escuchando. Para nosotros es una herramienta muy, muy interesante. Nos ayuda a crecer en el programa, nos ayuda a modular un poco el programa de cara a lo que el espectador y al fan del programa quiere. Y muy estresante a la vez, ya os digo, pero creo que es una herramienta con mucho futuro por delante. Yo creo que ya no sabríamos hacer ahora el programa sin ese input, nos sentiríamos como huérfanos, ostras, pero que no hay nadie al otro lado, aunque sabemos que están ahí. César, Bueno, tú que tienes un ámbito que no es tanto el entretenimiento, por ejemplo, sí, más la política, ¿no? me parece interesante saber si sí, en ese otro aspecto también El de principal contenido. problema que tenemos en el ámbito de la política es que estamos llenos de trolls. O sea, hace 3 años o 2 años, cuando empezamos esta noche, que yo creo que fue el primer programa que empezó a usar varios hashtags durante el programa, cambiando según temática, y que al principio nos decían que era un error, ¿qué tal? Y al final luego se demostró que era todo mucho más limpio, o sea, porque el campo de juego no estaba embarrado. Podemos fue el primero que empezó a aprender a utilizar Twitter como una herramienta de marcar opinión a través de redes sociales y fueron los primeros que detectamos que empezaban a dominar las conversaciones gente controlada por Podemos, no solo en cuentas oficiales, sino en hordas de trolls que aparecían claro. colocando un mensaje. Ahora ya tienen todos, o sea, todos los partidos políticos ya tienen sus
su equipo oficial y su equipo no oficial, ¿no? Eso, generalmente el no oficial suele ser más marrullero y más guarro que el oficial, pero ya todo está muy ensuciado, ¿no? De hecho llega al punto que... Voy a intentar contar una anécdota, a ver si puedo no contar el partido, pero al final lo voy a contar. Él hace en estas campañas de catalanas, que algún partido de Cataluña estaba muy preocupado con la posición de La Sexta editorial, porque de alguna forma La Sexta en Cataluña yo creo que tiene un... O sea, en Cataluña a los independentistas la razón y a veces no les das miedo, casi les viene bien, ¿no? Son fábricas independentistas, ¿no? Pero la posición de La Sexta sí les preocupa más, ¿no? Porque tiene un punto más de sensibilidad igual con... Y de repente, pues a las 9:30 que empezaba Sexta Noche, a las 9:30 que todavía no hay prácticamente tráfico de tweets porque está a punto de empezar, o sea, solo ha habido un cebo en el informativo, y de repente ya era trending topic, La Sexta manipula. Y digo, joder, macho, no hemos ni empezado, llevamos un minuto de programa, ya hemos manipulado, ¿no? Entonces era porque venía Albiol, entrevistábamos a Albiol del PP. Y entonces un partido, Junts per Sí, que no voy a nombrar, ya había, ahí se me ha escapado, ya había organizado una, no, lo hacen todos, o sea, ya había organizado una campaña en todos sus para vender que La Sexta manipula porque entrevistaba a Albiol y yo, coño, oye, si, además no le hemos entrevistado porque no ha querido venir, o sea, no, entonces ya te habían organizado toda la campaña, ¿no? Hasta el punto que luego hablabas con la gente, con el jefe de prensa y tal, y le decías, oye, tío, vaya campaña más cutre que hemos organizado, macho, que te vas al origen de los tweets y están todos los tuyos allí. Dice, sí, te lo reconocía, ¿no? O sea, abiertamente, ¿no? O sea, una cosa. Entonces es verdad que el terreno de juego de Twitter en los programas políticos se ha embarrado mucho. Entonces me hacía gracia porque antes Borja decía... no vale medir la cantidad, ¿no? Y es una realidad, o sea, la cantidad no sirve para nada. Los datos de... O sea, a mí me dices que Sexta Noche ha tenido 80.000 o 100.000 mensajes, que es lo que suele tener por programa, pues no me dice nada, ¿no? O sea, lo que necesitamos es análisis mucho más cualitativos y análisis además no solo cualitativos, sino análisis a veces con un conocimiento muy potente del contenido, porque probablemente cuando estás hablando de un producto o de un servicio está más claro lo que es bueno, lo que es malo. A mí, por ejemplo, que haya comentarios muy negativos sobre Maruenda o Inda no tiene por qué venirme mal, ¿no? O sea, quiero decir, porque igual es parte de, dentro del contenido que estamos haciendo, que es una discusión, un debate, una confrontación, el hecho de que haya confrontaciones, igual que te pasa lo mismo a ti. Pasa igual. Exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo. En vez de Maruenda son Raquel o en vez de Inda. Pero que no necesariamente eso, ¿no? Un ruido negativo o una tensión tiene que ser algo negativo para el programa, ¿no? Entonces hay que identificar qué es lo que se comenta de lo que se está haciendo, hay que limpiar qué parte es ruido y qué parte es... entonces es complicado, o sea, es verdad que luego las magnitudes, dices, hombre, si Sexta Noche o una gala de Gran Hermano tienen una media de 2 millones de espectadores, que en el fondo en la televisión es un poco cabrón, porque lo que miden es la media durante toda la noche. Pero si midiéramos la audiencia como en la radio o como en los periódicos, que lo que tendríamos que sumar es cuánta gente ha conectado alguna vez con Gran Hermano. Son millones. Son probablemente pues, unos 12, 13 millones de españoles, o cuánta gente ha conectado con La Sexta Noche. Yo el otro día sacaba la cuenta para ver la entrevista de Pablo Iglesias, cuánta gente diferente había conectado en la hora de entrevista, y me parece que había 6,5 millones. Claro, sí. Entonces, en radio estuvieron diciendo hasta 9. Sí, bueno, pero eso fue más de 9, yo decía en la entrevista esta noche, en El Salvados fueron más de 9 el otro día, más de 9 millones de espectadores. Entonces, claro, eso si lo comparas con los 300.000 comentarios, pues aparentemente puede parecer poco, ¿no? Si luego lo comparas con que las audiencias se miden con 5.000 aparatos, entonces ya te parece muchísimo, ¿no? O sea, dices, claro, o sea, no hay focus group más grande. Puede estar sesgado, puede tener un sesgo no tanto por edad, ni por sexo, ni porque no lo tiene, yo creo. Claro. Sí, un poco por el tipo el carácter de la persona que tiene. O sea, el tuitero tiene unas condicionantes de personalidad, ¿no? Entonces, ese es el sesgo más complicado. Pero desde luego es el mayor focus group. O sea, no existe focus group mejor. José, decías algo del... Para nosotros la clave es esa, es decir, al final hay dos partes en cuanto a lo que hacemos con las redes sociales y sin duda, ante la pregunta que planteas al principio, o sea, yo creo que las redes están para quedarse, es decir, yo creo que ninguno concebimos un... Pero con un papel determinante, ¿tú crees? Sí. Con un papel muy claro, es decir, obviamente quizás siga habiendo una manera
tradicional de ver televisión, Lógico. lo que hacíamos hasta hace 5 años, pero tanto ya las nuevas generaciones piden que esa manera, esa interacción se integre en el contenido, y aparte que nosotros desde el otro lado no concebimos poder hacer ese contenido sin toda esa interactividad. Por un lado tenemos esa componente del focus group, es decir, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en televisión, además con este señor nos acordábamos, y el poder contar con un focus group en el momento o al día siguiente analizado era algo impensable, es decir, dedicábamos muchos recursos a poder entender qué hacíamos allí. Yo trabajaba en Disney Channel y recuerdo hacer focus groups en la oficina con los niños para estar viendo lo que les parecía. ¿Es especial? Sí, pero también hemos aprendido a saber cuál es la especialidad de ese, o sea, cuánto de especial es y cuánto de no extrapolable es ese tuitero. Y aparte de ser especial tiene otra, o sea, aunque tenga un corte, un sesgo, luego tiene otra cosa que es muy importante, que es que generalmente es verdad. O sea, que hay una gran verdad en la intimidad de tu móvil cuando escribes algo. O sea, no mientes. O sea, cuando te cagas en una tía de San Hermano o defiendes no sé qué, tal, o sea, te estás diciendo lo que piensas, ¿no? O sea, hay una anécdota nuestra hace 2 años, poco más de 2 años, nuestros principios no fueron los más fáciles en MasterChef, y los 2 primeros programas, bueno, pues la audiencia no era ni la que la cadena esperaba ni la que nosotros esperábamos. Llevábamos mucho trabajo hecho, era un formato en el que la cadena estaba haciendo una gran apuesta, nosotros desde Shine también, y el primer programa, creo recordar, fue un 11, no recuerdo bien, pero es que el segundo fue un 10. El equipo estaba temblando, no sabíamos, y yo lo que veía... La pregunta era, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, el programa no despega, lo primero porque el espectador no entendía esto de que de repente me pongas cocina en prime time y me ponga gente compitiendo por cocinar, no lo acababan de entender. Y yo lo que veía en redes sociales, lo que nos contaba el espectador que estaba viendo el programa, es que estaban flipando. Y la actividad que había en redes sociales era maravillosa y todas las valoraciones del programa eran maravillosas. Llegó el tercer programa, entonces despegó y el programa despegó. Ese tipo de cosas las vamos viendo. Obviamente no podíamos tocar nada, desgraciadamente nosotros no tenemos la ventaja que tiene Jaime, pero ya veíamos que había mimbres y que el programa tenía lo que esperaba el espectador. Y MasterChef es hoy mucho gracias a eso, a la conversación. Y a que hay la tele con Twitter es una cosa distinta, es decir, y muchos no conciben ver el programa solo con lo que está pasando en la pantalla y te piden esa conversación y es parte de su manera de ver la televisión, con lo cual ya no... Igual... Recuerdo experiencias intentando hacer interactividad con el cacharro de Canal Satélite hace años. Y recuerdo haber estado hablando y haber hecho cosas hace 15 años con el descodificador. Nosotros también... Esto da pie, básicamente, a lo que yo quería indicar, y es que efectivamente esto ya no es una cuestión de herramientas, es que está modelando la siguiente generación de contenidos. O sea, la interacción, la capacidad de comunicarte instantáneamente con el usuario está determinando una nueva generación de contenidos que es diferente de lo que hemos visto hasta ahora, directamente. O sea, yo creo que los formatos de televisión se escriben más o menos en páginas de 5 años en 5 años, y lo que estamos viendo es que la última generación de contenidos, bien sea por la interacción que están provocando las redes sociales, o bien sea literalmente por la creación de contenidos cortos, por la creación de una nueva generación de contenidos que está aquí y está absolutamente identificada con todo esto, ¿no? Bueno, nosotros, el tema de... Vosotros, por ejemplo, Pablo, en el caso de Yombi, ¿no? Que sois una plataforma donde los contenidos son muy diversos, donde ¿hasta qué punto, por ejemplo, para vosotros esa interacción con el espectador directo, que además tiene la capacidad de elegir su contenido, ¿no? Y de qué quiere ver, cuándo lo quiere ver y de qué manera y en qué dispositivo? Imagínate cómo será esa interacción y lo que representa tener la capacidad de sumarte a estas conversaciones que estamos desarrollando, la posibilidad de presentar los contenidos en función
de la intensidad de las conversaciones que hay en Twitter. Estamos trabajando con Twitter en la posibilidad de poder presentar los contenidos. Cuando tienes un volumen de contenidos como ahora mismo tiene John de más de 15.000 títulos, claro, la dificultad está en cómo llegar al usuario con el contenido que le interesa. ¿Cómo priorizar? Exacto. Claro. Entonces, la temperatura de Twitter es uno de los indicadores más claros a la hora de suscitar el interés de un contenido de los que tenemos y presentarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, la integración de esas conversaciones en nuestros motores de recomendación, en nuestros motores de búsqueda, es absolutamente crítico para el éxito del consumo. No, es increíble, la verdad, porque nosotros que somos un programa que ya lleva muchos años en la emisión y que ha pasado por muchas fases de evolución, porque claro, ahora todo el mundo tiene el móvil, todo el mundo, antes no se veía así Gran Hermano. Gran Hermano comienza en el año 2000 y lo más novedoso que genera, aparte de la telerrealidad, que es un género nuevo de televisión, etcétera, etcétera, es que el espectador desde casa puede mandar un mensaje o hacer una llamada y decidir quién sale del concurso. Eso era ya como una revolución. Y eso ya era una primera interactividad, ¿no? Era como ¿no? la participación del público. Flipaba, decía, ostras, puedo decidir quién gana un concurso, puedo decidir a este tío me cae mal, me le cargo, tal y cual. Claro, 16 años casi ya después, en la edición 16 que estamos ahora, claro, el espectador ya no solo decide eso, sino que está pendiente al máximo de todo. Además, nosotros tenemos un canal 24 horas en digital que todos los días, o casi todos los días, recibe 60.000 comentarios, 60.000 comentarios a través del hashtag GHDirecto, y es que el espectador que está viéndolo a través del ordenador, a través del móvil y tal, está comentando en directo lo que ocurre. Y nos ha pasado cosas, tanto en Gran Hermano como en Gran Hermano VIP, de tener que hacer una acción que nadie se había enterado, más allá de este grupo tan importante de espectadores, y tener que sacar a alguien de la casa porque habían hecho un comentario pues con la vida cotidiana del programa, y en las redes sociales lo había recogido alguien y había hecho toda una noticia de ello y había convertido el hashtag en trending topic y finalmente expulsar a esa persona en un por evento ese de comunicación, ¿no? Que es homófobo, esa bola de nieve. Exacto. Porque una de las cosas también que yo creo que tenemos en cuenta en redes sociales es que tiene esa capacidad para convertir lo pequeño en grande. Exacto, esto porque es luego puede ser ese el canal de la primera repercusión, puede ser ese canal, pero luego se hacen eco los canales más generalistas, claro, y empieza a estar en prensa, empieza a estar en televisión, es una pequeña nota en un telediario o sencillamente Nosotros el año pasado tuvimos que sacar a los chunguitos de Gran Hermano VIP porque hicieron un comentario en la comida normal, sí, bastante desafortunado, sobre la sobre la homosexualidad, etcétera. Inmediatamente se hizo ese comentario, inmediatamente en redes la gente empezó a poner fuera los chunguitos, vergüenza, no sé qué, bum, 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 y creció la bola de tal manera que ni siquiera estando el programa en emisión, ya os digo, la gala, que es donde están todos los millones de espectadores, sí, detrás, entramos y Jordi dijo: señores, tienen que salir de la casa. Probablemente muchos espectadores no sabían ni qué había pasado, sí, pero es que en Twitter había sido la noticia y estábamos ahí, ¿no? Entonces teníamos que sacarles. Yo quería pasar un poco a lo que está, ha salido aquí antes, y realmente la dificultad que hay ahora, o por lo menos el gran dilema. Yo muchas veces me encuentro con directivos de televisión a los que les estoy hablando de las posibilidades de las redes sociales, y me gustaría también, ya que tengo representantes de los dos aspectos, es decir, tenemos un gran directo, tenemos cosas enlatadas, tenemos contenido en catálogo, tenemos un programa también en directo. ¿Qué pasa? ¿Esto solo sirve si tenemos un programa en directo y tenemos capacidad para hacer cambios en la siguiente? ¿Me explico o no? Sí, es decir, parece como si en el aspecto cualitativo de análisis de contenido, si no estamos hablando de un directo, las redes sociales no nos sirven de nada. Yo hay una cosa que siempre digo y es: cuidado, que hay algo que es en riguroso directo, que es la conversación que está produciendo, por muy grabado que sea ese programa, durante la emisión. Nosotros en Zeppelin también hacemos programas grabados, no solo hacemos Gran Hermano, hace poco hemos emitido uno en 4, se llamaba En la Caja, y por ejemplo metimos a Sor Lucía en la caja y hizo todo un paseo por el lujo, más lujo de este país, y tuvo una gran repercusión en redes, todo el mundo comentaba, se formó un montón de debate en redes, a mí eso me encantó. Sirve de otra forma ese trabajo, es distinto, no es lo mismo que en Gran Hermano, porque es verdad que en Gran Hermano estás en directo, actúas de tal, y convive gente en una casa y les afecta lo que está ocurriendo en redes, pero este debate en paralelo que surgió en Twitter, comentando la barbaridad y el exceso del lujo,
que se estaba viendo en ese programa y lo que generaba, a mí me parecía un debate súper interesante y me parecía una cosa que probablemente antes se hacía más en las casas, es que la gente veíamos la tele y la comentábamos, ¿no? O llamábamos a un colega y decíamos, hostia, pon 4 que están hablando de lujo, qué pasada, no sé qué. Ahora ya no llamamos, ya no nos mandamos grupos de WhatsApp como se creaban antes para comentar la tele, ahora lo hacemos directamente en Twitter. Entonces yo pongo un Twitter y digo, hostia, ¿has visto la señora esta donde se ha metido? ¿Has visto qué barbaridad? Tal. Yo creo que es igual de interesante en las dos facetas, tanto en grabado como en directo. Es verdad que también luego depende mucho del programa. Yo imagino que en informativos es muy interesante y en programas como los que hace César. Hombre, además, César, lo que tiene, que lo comentabas antes, es que sobre todo tienes también una serie de partidos políticos que ya están en ese mecanismo y que son bastante duchos en la técnica, ¿no? O sea, que tú te encuentras también con una comunidad muy formada, de influencers muy potentes y gente que está dando en redes sociales y que, de hecho, su medio de vida es ese. Y que han nacido ellos solos, independientemente completamente a la productora, independientemente completamente al programa, que han ido creciendo, se han hecho su hueco, se han hecho un nombre en redes, la gente les sigue y es alucinante. Dicen algo y todos van ahí a apoyarlo. Pero en el caso de César, por ejemplo… Para nosotros el tema es que la herramienta tiene utilizaciones muy diversas. O sea, nosotros cuando hablamos de redes sociales, en el fondo son distintas, ¿no? O sea, porque por un lado, o sea, para mí la mayor red social de todas es WhatsApp. Porque WhatsApp, como no está cable, no se puede ver ni se puede saber, pero tiene efectos evidentes. O sea, si tú analizas la historia de las audiencias, WhatsApp ha generado una cosa que se llama el efecto banco de peces, que donde antes la gente tardaba en enterarse de que estaba pasando algo en televisión, ahora se entera de forma inmediata. Y eso ha influido en cómo las curvas de audiencia, en lugar de ser curvas en las que aparece en la época de hace un año cuando Pablo Iglesias era un tiro, ¿no? Pues entonces la gente se iba enterando de que Pablo Iglesias se iba llegando y iba subiendo, ¿no? Claro. Con el fenómeno de la aparición de WhatsApp, que es la más transversal de todos, se provocan fenómenos de que sube en pared. Porque al final todos, o sea, tenemos el WhatsApp del equipo de fútbol, el WhatsApp de los colegas del curro, el WhatsApp, incluso el WhatsApp, esos WhatsApps infernales de la familia, que antes solo hablabas con tu tío en Navidad y ahora tienes que hablar con él constantemente porque en el grupo de tus tíos entonces al final hay tal cantidad de grupos que… No, la llegada a los arranques es más inmediata. Claro, entonces que eso ha afectado directamente al comportamiento del consumo en televisión ante eventos de gran llamada, ¿no? O sea, y ha provocado que cuando tienes situaciones o cuando ocurren situaciones espectaculares en un programa o pasan cosas en actualidad que son hiperllamativas, ha provocado paredes de subida de curva que antes eran montañas, pero nunca paredes, ¿no? Por otro lado, hay otra red social que hablamos menos de ella, pero que para mí es importantísimo, que es Facebook. O sea, para mí Facebook sigue siendo la red social que más prescripción te consigue. O sea, que más tráfico puede generar a tu página o que más tráfico puede generar a la promoción de tu Pero eso programa. es posible que sea precisamente por la naturaleza del contenido. Es decir, que a lo mejor, si en este caso estamos hablando de un ámbito de la política, es posible que Facebook, que tiene a lo mejor esa cosa más reposada, nos esté funcionando mejor. Sobre todo yo creo que al final Twitter es una ráfaga de metralleta descontrolada disparando en todas las direcciones y Facebook es más un francotirador, ¿no? Entonces, porque al final, a través de los perfiles, de nuestros perfiles y nuestras cuentas oficiales y tú cuando promocionas, tú apareces automáticamente en el muro de la gente que te ha marcado que me gusta, ¿no? Y es un muro mucho más relajado. O sea, es un muro, no es otra reflexión. No es el timeline psicótico que… que Celana Pastor tiene 1,5 millones de seguidores en Twitter. Ella pone un tuit, pero ese 1,5 millones de seguidores es muy improbable que se apunten en ese momento a ver su timeline, ¿no? Entonces, la capacidad de impacto es una ventana constante en movimiento, ¿no? O sea, tu Facebook seguramente es una foto mucho más fija que va moviéndose con mucha más lentitud. Entonces, Facebook tiene una capacidad de promoción y de impacto, incluso eso es un dato que se ve en la generación de tráfico. O sea, las páginas te generan más tráfico o te llega más tráfico a través de Facebook que a través de Twitter. Pablo. Y ahora me faltaba Twitter, pero luego sigo. No, es que esto que estamos comentando me parece que viene a explicar muy bien, cojamos el caso de las series, porque creo que las redes sociales lo que están haciendo es complementando estos valles de tiempo en el entretenimiento. Básicamente, los que estamos en televisión, en la industria del entretenimiento, es proponer conversaciones, proponer temas
para que todos fantaseemos, lloremos, nos divirtamos. Y, es decir, que la irrupción de una nueva serie genera un nuevo tema de conversación. Y lo que quería decir es que la gran dificultad que tiene para los creadores de estas emociones es la interrupción de los espacios. O sea, básicamente, en el cine tú tenías un one shot y punto, ahí lo habías dejado, ¿no? Las series de televisión venían a dar cierta continuidad a esas citas con el entretenimiento, de ahí esas cadencias semanales de un capítulo por semana y básicamente ibas empalmando, pero cuando acababa la temporada de una serie lo dejas colgado hasta la siguiente. Bueno, y si ya hablamos entre capítulo y capítulo, lo que tienes que hacer es llenar ese espacio. Entonces, lo que las redes sociales están haciendo es perpetuar esa conversación que está propuesta por un gran operador de entretenimiento, ¿no? Y yo creo que ese es el rol que tiene. Además, evidentemente, que le da la oportunidad... La continuidad en la presencia, ¿no?, de la serie, más allá de solamente cuando se está viendo, disfrutando o emitiendo. Y eso es una excelente noticia para los promotores del entretenimiento, para los promotores de esa iniciativa, porque es la gran dificultad que teníamos, que la gente se olvidara de nosotros, que la gente se olvidara de la existencia de Juego de Tronos cuando solo presentan de año en año esa... Bueno, que hacen las redes sociales, y ahí la combinación de lo que tú estás diciendo, sea Twitter, sea Facebook, es con comportamientos completamente diferentes, unos son más acumulativos, otros son más impulsivos, estamos consiguiendo crear una red tupida de propuesta de entretenimiento, incluso fuera de esos espacios de presentación de los contenidos. Y ese es el truco, eso funciona muy bien y se crean comunidades. Un segundo factor que para mí, que es en el que Twitter sí que es absolutamente líder y que es básico. Nosotros siempre cuando nos imaginamos La Sexta, cuando empezamos a trabajar en La Sexta, siempre nos jugábamos un poco la idea de pensar que al final una tele es como un bar. Entonces es un bar en el que tú tienes un tipo de música... que toman café dos políticos importantes... No, pero yo pensando en el ciudadano. No, sí, pero entonces tú tienes un bar que tienes, pues das un tipo de bebidas, o tienes cervezas de importación, o pones música pop, o pones, o es un bar más... O sea, tú tienes un bar, ¿no? Entonces, en tu bar pasan cosas que es las tapas que sacas, la cerveza que pones... entonces, lo que Twitter te da es... una crítica sobre qué estás haciendo en el bar. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. De repente estás en Sexta Noche, ¿no? Y te has comido la cabeza para hacer una mesa en la que esté equilibrada, para que nadie se mosquee, que esté el de Podemos, que esté el de no sé qué, que esté tal, no sé cuántos. La has cuadrado, tienes la mesa política hecha y te encuentras 6 twitters diciéndote ni una tía en la mesa. Claro. O sea, todo tíos. Vaya mierda. Estos de La Sexta, que van de progres, y luego mira, todo tíos allí y tal. Y entonces dices, joder, hostia, es verdad, macho. O sea, no nos hemos dado cuenta de que no hemos puesto ni una mujer, que puede ser complicado porque... No, aquí pasa igual, ¿eh? Sí. Estás diciendo tú, aquí pasa igual. Aquí lo mismo. Aquí en la siguiente mesa tenemos a Patricia, y ayer hablábamos de eso. Digo, Patricia... Sí, pero díselo a Twitter tú eso. Díselo tú a Twitter. Ni una tía aquí, o sea, lo mismo. Nosotros en Hermanos pasa igual, hacemos un casting, vemos miles de personas en España y al final siempre hay algo que se te ha quedado ahí. Sí. Todas rubias, dice, rubias y son pues para el espectáculo son todas rubias. Todos van al gimnasio, sí, es que los chavales hoy en día van mucho al gimnasio, ¿qué quieres que haga? No pueden ir al gimnasio. Y hay muchas veces que igual que ves críticas en las que pues, no tienen razón, o sea, dices, pues yo creo que no tienes, pero hay un montón de veces que te descubren cosas, o sea, al final nosotros trabajamos con información, Fran, que es el maestro, que está por allí, lo sabe, y la información es muy sensible y está llena de aristas y de repente se te ha perdido una sensibilidad de una parte de la información, ¿no? Pero esto es interesante porque lo que abre es el debate de si realmente, y esta es la pregunta clave, ¿estáis pensando en las redes sociales, es realmente una herramienta para mejorar el producto? Y ¿realmente la podemos tener tanto en cuenta cuando sabemos que aunque están todos los que son, es decir, sabemos que están viendo el programa los que hablan del programa, y sin embargo no están hablando todos los que están viendo el programa? Bueno, eso, pero... a mí me lo han dicho muchas veces, bueno, Morali, pero estos son las redes sociales y en cualquier caso... Pero cada vez te lo dirán menos, yo creo, Juan. Vamos, en nuestro caso, desde luego, cada vez te lo diremos menos, porque cada vez les escuchamos más. Perdóname un segundo, porque... No, en nuestro caso, efectivamente, sí que esa frase aparece,
pero se trata de asumirlo y de entender cuáles son los comentarios que existen. Y obviamente es un aprendizaje de lo que está pasando y una valoración de cosas a mejorar y a tocar, gracias a Dios, en otras temporadas. Tú tienes esa percepción desde el punto de vista de uso interno de la información. Ya no te hablo solamente para gestionar tus redes sociales. Nosotros, desgraciadamente, el programa se graba el adulto con 6 semanas de antelación y el junior ya está grabado. Ahí todavía no hemos empezado a emitir. Pero, es José, decir, en el programa no podemos tenéis actuar varias temporadas. ni siquiera en la edición. Sí, con varias temporadas, eso iba, ¿no? Y sí que de alguna manera, al final, toda la escucha que hacemos de lo que está pasando en el programa, de alguna manera sirve para plantearnos la semana siguiente, o sea, la temporada siguiente y ver cosas que hay que mejorar y en qué camino hay que dirigirse, ¿no? O sea, que internamente realmente se procesa un poco esos datos y se dice, por lo menos se tienen en cuenta. Sí. Como decía, un poco salvando la distancia, pero hay que aprender a escucharlo, ¿eh? Exacto, o sea, ese es el matiz, o sea, no es literal. No puedes hacer caso a todos, además. Y sobre todo hay que entender lo que te están diciendo, no es que... Y lo decías al principio, es que me cae muy mal, en nuestro caso, Teresa. Sí, bueno, ya, pues que Teresa, que era una de las niñas del Junior, pues cumplía un papel determinado. O sea, y vosotros... Entonces, todo eso hay que entender. Hace lo que tenía... O sea, un casting se compone de perfiles muy distintos y cada perfil tiene una variable distinta que hace que todo el cast sea una foto preciosa, ¿no? Entonces, todos componen bien y lo que nos están diciendo es que responden a lo que nosotros esperábamos que consiguiéramos. ¿Hemos conseguido que eso saliera igual o hay que tocar algo y en qué dirección? Claro, a nosotros pasa algo similar y que pasa mucho, me imagino, en la política, que es que siempre normalmente destacan 2, 3, 4 concursantes sobre el resto. Entonces la gente se posiciona a favor de uno y en contra de otro. Pero claro, unos a favor de uno y otros a favor de otro. Y ahí se forma un duelo de fans, un duelo de grupos de fans. Entonces uno está todo el rato diciendo barbaridades sobre un concursante y otro sobre el otro. Objetivo, muy poco hay ahí, lógicamente. Y luego, claro, eso tienes que valorarlo, es lo que dices. No puedes decir, este señor es tal, no. Esto te está diciendo este grupo, el otro grupo te está diciendo lo otro. Y luego te dicen barbaridades. También hay gente ahí que sabes que a mí me llegan a decir, pero qué aburrido está meterles alcohol a saco en la casa. Venga, vamos a meterles alcohol, que lo dicen en Twitter. No vamos a hacer eso, obviamente, ¿no? Que se peguen, que se maten. No, es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que haya convivencia, que sea divertida, que sea entretenida, pero no vamos a meter alcohol porque tú lo digas y porque haya 4 que lo estén diciendo en las redes. De todas formas, hay un tema que se estaba quedando colgado y que lo hemos medio mencionado antes. Tú hablabas de la bola de nieve que surge y que provoca, y que yo creo que todos, gracias a... hemos ido aprendiendo a trabajar con las redes sociales para dejar de pensar en ello como una bola de nieve y más como una ola que aprendemos a surfearla, ¿vale? Yo pongo 2 ejemplos únicamente. Nuestro estreno con el macrocasting de la Plaza de Oriente en el primer programa, que fue una locura, una absoluta locura, porque ni nos esperábamos aquellos, ni nadie sabía que era Masterchef, ni teníamos esa legión de seguidores que te ayuda a que tus espaldas sean más cómodas y te defienden un poco, porque estábamos solos, y 4 comentarios empezaron a escalar, a provocar que aquello fuera mucho más grande, versus otros momentos en los que te encuentras con algo tan noticiable como el león come gamba, y aprendes a dirigir la conversación y a hacer que aquello vaya en la dirección adecuada para tú y que el formato se beneficie de ello y efectivamente acabe escalando de esa manera, convirtiendo en esa bola de nieve, pero bien manejado. Esa era la diferencia un poco de que también tiene su impacto. Al final no vivimos únicamente hasta las 2 menos cuarto que acaba el programa, sino durante el resto de la semana, y ahí sí que tiene un impacto importante lo que pasa en las redes sociales. Y eso también es el programa, no es únicamente la ventana que vemos, porque eso influye en las ganas de ver el siguiente programa o en la pérdida de ganas en función de lo que han visto o de lo que o lo que otra gente les ha contado. Entonces, ahí sí que tocamos y tocamos mucho. Desde luego, en Gran Hermano es imprescindible escucharles a todos, pero valorar lo que estás escuchando y no volvernos locos, porque en un momento determinado es que si pusiéramos en la balanza lo que dicen otros sería una locura. Y poner en perspectiva. Claro, entonces es perspectiva. A la gente no le ha gustado que hagamos esto, es algo general. No le ha gustado que le llevemos tal invitado. Fenomenal, eso ya nos hemos sentado. Pero luego ya cosas tan extremas como les cuento, de a favor de uno u otro concursante, hay que valorarlo mucho, ¿no? ¿Y qué gente? Y qué gente lo dice. Y luego pequeños, grandes. Y luego hay un problema
Iba a intentar complementar con lo que estáis diciendo y cómo la industria del entretenimiento, una vez más, cómo los productores de ese contenido se dedican a alimentar eso fuera de la pantalla principal. Sí. Y eso es un nuevo formato. Es que existen webisodios complementarios de los grandes estrenos para calentar esos momentos. Existe la capacidad de pedirle a tus talents que tuiteen en los intermedios de las series para que participen. Entonces, lo que hay es una industria audiovisual, yo insisto, perdóname que me ponga este lado industrial, pero como distribuidor de contenidos lo estamos observando, dispuestos a atacar a esas comunidades con múltiples formatos, complementarios entre ellos y administrando muy bien los tiempos y los canales de distribución. De ahí el fenómeno llamado de las multichannel networks. Sí. Es decir, es que las productoras se están convirtiendo en especialistas de generación de contenidos de múltiples formatos para precisamente alimentar esos tiempos. Nosotros tenemos una multichannel network, Tuvoc Studios, y la verdad que también se creó por eso, porque también nosotros somos generadores de contenidos y queremos generar contenido más allá del canal que lo emita. Y nos dimos cuenta que había otros canales más allá de los convencionales, los digitales, donde había mucha gente que reclamaba un contenido muy similar al que hacíamos. Y eso está ganando Tuvoc mucho Reality, peso. hicimos secciones vinculadas a Gran Hermano con los chicos de Gran Hermano, porque era como una segunda oportunidad para esos fans que cuando acababa la edición se quedaban colgados con ganas de saber más de ellos, ¿no? Y ha sido un éxito. La multichannel está siendo un éxito. Nos quedan unos pocos minutos porque queríamos dar paso también a las preguntas que pudiéramos tener tanto en Miguel. No solamente preguntas del público, sino que a lo mejor también podríamos plantear alguna pregunta. No sé si nos han entrado por Twitter alguna pregunta. Pero vamos, empezamos por la sala, si os parece. Y ahí tienes tu micro ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Solo una pregunta. ¿Qué valor le dais a la utilización de las apps a la hora de emitir los programas? Lo digo sobre todo porque Masterchef lo que sé que tiene es una app que tiene mucho éxito. En cambio, en redes sociales pues tiene la pena que no puede emitir en directo y ver un poco el resto como... ¿Qué opináis? Bueno, para nosotros la app es, tenemos una aplicación... Son dos herramientas totalmente complementarias en las cuales pasan cosas, aunque parecidas, distintas. La aplicación es una herramienta, y sobre todo porque tienen usuarios distintos, la aplicación es una herramienta con contenido, con valor añadido, en la cual esa conversación de Twitter también hemos integrado para que estén ahí mismo participando de esa conversación y que aparte tiene un montón de herramientas para, como decía Pablo exactamente, que Masterchef siga con esos usuarios, fans, espectadores durante toda la semana, porque tiene las recetas, porque tiene herramientas para ayudarte a cocinar, porque tiene mucho más de lo que es la simple ventana del programa, es una segunda pantalla del programa. Y Twitter en sí funciona para los que no quieren utilizar la herramienta, pero no dejan de estar integradas las dos. José, ¿son tribus distintas? ¿Consideras eso? O sea, el tipo que tienes metido en la app no lo tienes en el canal de Twitter. No son excluyentes, pero sí son en general distintas. Sí, también lo que nosotros en Gran Hermano tenemos una aplicación que la verdad que funciona muy muy bien, tiene más de 1 millón de descargas, se bajó muchísima gente y la actualizó en esta nueva edición. Aparte de poder ver el canal 24 horas en ella, pues como dice José, tienen un montón de vídeos que se quedan grabados, de adelantos del programa, etcétera, de información de los concursantes. Y luego lo que mejor nos funciona en la aplicación es cuando lanzamos preguntas al espectador que puede contestar a través de ellas. Preguntas que hacemos en la gala, pues de repente tienen 100.000 respuestas, ¿no? Y cosas ya increíbles que funcionan de una forma... éxito total es cuando es algo que puede ser vinculante con una acción en la casa. Por ejemplo, dijimos, ¿queréis que este concursante pueda ser nominado o pueda ser inmune? Pues esto ya es una locura de gente votando, quiero que sea inmune, quiero que sea nominado, lo que decidan, ¿no? Y funcionan de forma, no es excluyente, yo creo que están ahí también, pero bueno, te da otras opciones distintas a las de Twitter. César, ¿vosotros tenéis algún tipo de app? Sí, tenemos, en A3 Media tienen A3 Connecta, A3 Player, sí. Y el A3 Player, tal. Sí. Yo creo que ahí la sensación que yo tengo, y sin ser ningún experto, es que al final todo el desarrollo de lo que está suponiendo el responsive en el desarrollo de las páginas web, al final el app más importante de todas va a ser el navegador.
o sea, el navegador dentro del móvil, ¿no? Que va a ser el que mejor ordene todas las apps, porque al final las propias páginas, al adaptarse al contenido de movilidad, se van a convertir en auténticas apps, ¿no? Y que ya a veces no hay tanta diferencia entre hacerte un enlace directo en una pantalla de inicio a una web responsive, que te está generando un montón de... Aunque sigue existiendo una dinámica de acudir al Play Store o acudir a la Apple Store a descargarte una app, ¿no? Pero que cada vez el trabajo desde la movilidad y el navegador nos lleva hacia esos contenidos, ¿no? Pero bueno, esto lo iremos viendo con el tiempo. Curiosamente tiene bastante que ver con lo que decías tú, Pablo, ¿no? Que parece que las apps también lo que hacen es prolongar la presencia del programa en esos valles, ¿no? Es decir, acaba la emisión, pero tienes forma de ver no solamente lo que te has perdido, sino más cosas, contenido adicional, etc. ¿Alguna pregunta más tenemos? ¿Sí? Hola, buenos días. Esto es una pregunta para César. ¿Me podrías decir, por favor, cómo hacéis para discernir dentro de esa metralleta de información que os llega en el timeline de Twitter en directo los contenidos que realmente o las opiniones que aportan valor del resto del ruido? ¿Qué técnicas utilizáis? ¿Algún tipo de estrategia, algún tipo de herramienta? En fin. ¿O es simplemente, digamos, una monitorización visual y a partir de ahí saquéis conclusiones? Gracias. Bueno, pues mira, ahí hay primero una sofisticadísima técnica, que es la de que vamos viendo lo que dice la gente. Además es jodido porque vas viéndolo tú en directo, ¿no? Y porque es lo que te afecta al programa en directo y ahí en el equipo tenemos un equipo en la redacción que se dedica exclusivamente a eso. O sea, que se dedica exclusivamente durante los programas, especialmente Sexta Noche, que es el más 5 horas y media de directo generando 100.000 mensajes, que nos avisa de muchas cosas, pero también en los informativos, en Más Vale Tarde, también tenemos gente que la ponemos atenta para ver qué está pasando, porque muchas veces fíjate, te dan cosas hasta corriges faltas de ortografía en los rótulos. O sea, fíjate, para que te hagas una idea de repente, hostia, estamos poniendo esto, porque nos lo ha dicho un tuitero, ¿no? O porque realmente... Eso les encanta, el que te pillen en un error les encanta eso. Que me he dado cuenta que lo habéis cagado. Es verdad, esto ocurre, ¿no? Incluso hasta para un tema de información, porque es Twitter muchas veces te adelanta información que no ha llegado en un teletipo, ¿no? O que se ha publicado en un digital o tal, ¿no? Entonces, por un lado hay una parte en el momento que es muy manual, ¿no? Por otro lado tenemos herramientas... César, perdóname, que tenemos que ser breves en las respuestas para que vale. tengamos más... Y por otro lado tenemos herramientas profesionales a posteriori que nos analizan, pero hay muchas de cantidad y pocas de calidad. Seguramente lo que está trabajando esta empresa es en la que nos está empezando a enseñar cosas que realmente aportan valor. Vamos a intentar contestar con cuántos caracteres solamente. Eso es, vamos a tratar de reducir el uso de caracteres. Teníamos una pregunta más ahí detrás. Hola, yo tenía una pregunta. En términos, en recursos humanos, ¿qué gente tenéis o cómo tenéis organizada pues mira, nosotros, el sistema de dar respuesta a todo esto? Porque esto hay que recibirlo, yo solo te diré que cuando empezó Gran Hermano no había nadie dedicado a esto. Sí, no sabíamos que había que dedicarle a esto un grupo de personas humanas. Creo que a partir de la edición 6 contratamos a una persona para que estuviera atento a ver qué pasaba, que os hicieron tal. Estuvo una persona ahí como haciendo cosas ahí que parecía que no sabíamos lo que hacía y ahora de repente ya hay una tropa de gente que probablemente hay casi tantos como creativos pensando en las pruebas de Gran Hermano, pero ahora sí que estaremos hablando, no sé, de 6, 8 personas, depende de los días de trabajo, tanto y luego aparte la gente de la cadena y tal. Perdona, ¿y qué son qué? ¿Son especialistas en redes? Pues ¿Son periodistas? ¿Son expertos en comunicación audiovisual? ¿Qué tipo de perfil? Pues sí, realmente está la figura del Community Manager, que luego va a hablar aquí después de nuestra conversación. Y luego hay un equipo de periodistas, redactores, gente experta en redes sociales, etcétera, gente que sabe más o menos, que conoce cómo moverse en este territorio. Y gente que está aprendiendo también, como yo creo que estamos aprendiendo mucho. Es una pregunta interesante porque, perdonad, que quiero pasar muy rápidamente la respuesta, pero decidnos más o menos, ¿cómo estáis dimensionados? Yo lo que diría es creciente, da igual el número, creciente, y sobre todo estructuralmente fundamental en los equipos de trabajo. Totalmente. O sea, nosotros estamos intentando impulsar ahora un desarrollo muy importante de que no se conciba la redacción si no es con la integración, no ya de un community manager allí en la esquina, con más o menos poder rodar, en el corazón.
O sea, o se plantea esto de otra manera o probablemente perdamos ese contacto. Estamos hablando de una cosa muy estructural. No, para nosotros The Shine, desde los inicios de The Shine, siempre entendimos que en todos los formatos que hacemos, la actividad en redes sociales está en el corazón del programa y estamos en la propia grabación, y porque al final es todo parte de lo que luego vamos a querer enseñarle en la emisión al espectador. Entonces, sí que eso es trascendental. O sea, No sé, Miguel, ¿qué hacemos? ¿Cogemos una última pregunta? Vale, vamos a tener la última pregunta. Buenos días, Rafa de Costa Cruceros. La pregunta es de cara al anunciante. Vosotros, todo esto que estáis contando, que hay cosas muy buenas y muy novedosas, al final hay que monetizarlo de alguna forma, porque es para la audiencia y es para que haya más anunciantes, ¿no? Entonces, picos de audiencia o de actividad en redes sociales, ¿por qué no monetizáis eso con los anunciantes de forma que se pueda pagar más dinero por estar en el momento? Eso me pregunto yo muchas Eso veces. es estupenda pregunta. Y de hecho mucha gente, Pero es que luego nosotros tenemos ese trabajo, buscamos muchas veces a través de las agencias de medios, nuestros departamentos comerciales buscan y además es que conoces el target que está ahí al otro lado de esa comunicación. Sabes que es un target muy, en el caso de Gran Hermano, pues gente muy joven, que sigue mucho las tendencias, que trata de llevar lo que se lleva ahora, de escuchar lo que se escucha, o sea que sabes a quién te estás dirigiendo. Entonces, bueno, incluso podríamos hacer acciones específicas lanzándolas en Twitter a través de un comercial, ¿no? Pero yo creo que todavía, y perdona que diga esto, las marcas son muy conservadoras. Muy conservadoras. Yo recuerdo cuando creábamos el Multichannel Network, que hablábamos al principio, y fuimos a contar las primeras veces, hablo de hace 3 años, sonaba todo a chino. Ahora ya no. Ahora también te digo que ahora ya cada vez se atreven más. Y nosotros hemos hecho cosas con una marca de mayonesa muy conocida que fue un pelotazo el año pasado, por ejemplo. ¿Sabes? Poco a poco yo creo que se van evolucionando. La reflexión, por ser muy breve, por mi parte, luego ya habláis lo que pero yo he preguntado en las cadenas grandes con las que trabajamos, digo, a mí no me importa no estar posicionado en primera o en última posición, estar en medio si me convences y me das datos de que quien está en medio es porque ha decidido quedarse sentado en el sofá viendo todo el intermedio. Hay mucha más porcentaje de multipantalla, es gente que está con un iPad o un móvil en la mano. Tú me dices que entran en mi página web mucho más los que están en medio que los que están posicionados, y yo no tengo ningún problema en estar en medio, pero esa información creo que hoy por hoy todavía no la tenéis. Nosotros hemos Al final, la reflexión es desde la oficina todos los días que estamos aquí 3 de Costa, medimos lo de siempre, los GRPs con base Kantar. Eso ha evolucionado muy poco. Nosotros en Gran Hermanos hemos hecho cosas, ya digo, con mayonesas, con comida rápida, hemos hecho muchas, con restaurantes italianos aquí de tal, hemos hecho muchas cosas y nos han funcionado muy bien y los clientes han ido muy contentos, han dicho, ostras, qué bien, era lo que buscábamos. Pero yo creo que todavía nos falta... Sí. Nosotros quizás y tenemos la particularidad de que Televisión Española, a través de la emisión, no podemos hacer esa inversión, pero sí que la aplicación nos permite hacer esas cosas, tanto a la cadena como a nosotros, y la aplicación es el vehículo en el cual poder desarrollar esas actividades comerciales que no pueden estar presentes en el programa, pero que sí que la aplicación permite hacer actividades comerciales. Entonces, en ese sentido, y en Twitter también, estamos desarrollando cosas con ellos para permitir a los anunciantes poder apropiarse de la conversación que estamos haciendo, para poder presentar al espectador cortes del programa y cosas que tanto el marco de actuación de la corporación permite y que podamos hacer para compartirlo. Desde luego tiene mucho sentido porque hay que poner en valor esto de lo que estamos hablando. Esa comunidad que se reúne alrededor de un contenido, que se congrega alrededor de un contenido y que parece que a día de hoy todavía no le estamos sacando partido. Esa es una de las luchas, de hecho, que tenemos nosotros también desde el punto de vista de empresa.